Hola con todos, mi nombre es Irán Proaño y junto con mi compañero Josué Villarreal vamos a hablar sobre los lípidos. Nuestro primer tema es ¿qué son los lípidos? Sabemos que los lípidos son moléculas hidrófobas, lo cual nos quiere decir que son aquellas que no se disuelven en agua, porque su estructura química no permite que éstas interactúen bien con el agua, pero sí pueden interactuar muy bien con otras sustancias como el aceite o similares. También tenemos que están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, lo cual nos quiere decir que los lípidos principalmente están compuestos por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos tres elementos son la base de su estructura y determinan su comportamiento químico. Por ejemplo, podemos imaginarlos como que fuera una cadena y los átomos de carbono serían como decir la base y todos los átomos de hidrógeno y oxígeno se unen a esa base para darle su forma. También tenemos que los lípidos son solubles en disolventes orgánicos. Esto nos quiere decir que a diferencia de sustancias como por ejemplo el azúcar o la sal también puede ser, los lípidos no se disuelven en agua, pero, pero estos sí se disuelven en disolventes orgánicos como por ejemplo el alcohol, el éter o la acetona también puede ser. Un ejemplo sería que si queremos limpiar una mancha de grasa con agua, la mancha no se va a limpiar porque el agua así sola no va a poder limpiar. A diferencia de que si le limpiamos con alcohol o detergente, esta sí se va a limpiar. También tenemos que estos lípidos se originan por condensaciones de tioesteres o isopropeno, lo cual nos quiere decir que la condensación de tioesteres es un proceso químico que nos permite formar ciertos tipos de lípidos. Y una unidad de isopropeno sería como pequeñas moléculas que se unen para formar otros tipos de lípidos. Mm, por ejemplo, como los esteroides o vitaminas liposolubles. Aquí podemos poner un ejemplo como que el isopropeno sería un Lego. Y, o sea, mientras más piezas se van uniendo, vamos formando una molécula más grande y compleja. Luego tenemos nuestros lípidos principales, que serían, primero serían los lípidos simples, que estos lípidos estarían formados únicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y dentro de este grupo encontramos los ácidos grasos, que pueden ser saturados sin doble enlace y insaturados con dobles enlaces. Y estos son esenciales en la estructura de membranas celulares. También tenemos los glicéridos, que en estos podemos encontrar los monos, y triglicéridos, que son las principales reservas de energía. También tenemos los séridos, que serían ceras, que proporcionan funciones protectoras, por ejemplo en las hojas de las plantas, y animales. En los animales podemos encontrar en algunas pieles de ellos. Luego tenemos lo que serían los lípidos compuestos, que estos lípidos, además del carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen elementos como el fósforo, nitrógeno y también el azufre.
Y estos se dividen en los primeros serían los fosfolípidos, que son fundamentales en la membrana celular. Y un ejemplo de ello sería la fosfatidilcolina y la fosfatidileta en la lámina. Mm, Y luego tenemos los esfingolípidos, que estos nos dan funciones estructurales de señalización en el sistema nervioso, por ejemplo. Luego también en tercer lugar tenemos los lípidos derivados, que estos obtenemos a partir de la modificación de otros lípidos. Por ejemplo, los esteroides, que incluyen colesterol y hormonas esteroides y ácidos biliares. Y esos son esenciales para la digestión de grasas. También tenemos los eicosanoides, que son derivados de ácidos grasos esenciales como la leucotrieno, leucotrieno, que regulan procesos inflamatorios y nos ayudan a la coagulación. También tenemos vitaminas liposolubles, por ejemplo la A, D, E y K, que son esenciales para diversas funciones metabólicas, como por ejemplo, nuestra visión, la coagulación de la sangre y protección antioxidante. Buen día, soy José Villarreal del Paralelo A y del Grupo 6 y en este momento quiero presentar varias funciones que cumplen la célula, los lípidos. Comenzando con la primera, la señalización celular. La señalización celular en los lípidos es un poco difícil de estudiar por razones que voy a explicar más adelante, pero cabe destacar que los organismos que pudieron recibir esta ventaja evolutiva fueron los que utilizaron los lípidos como un reservorio de moléculas precursoras para un sistema de señalización dentro y entre las células. Aunque las proteínas suelen ser los transmisores de señales, los lípidos también forman una asombrosa diversidad de moléculas de señalización celular. Dado que la membrana celular de estos es ubicua y frágil, es lógico que los lípidos desempeñen un papel clave en los sistemas de alarma biológica, que corresponden a diversos tipos de estrés. La facilidad con la que los lípidos se degradan por medio de procesos como la hidrólisis y la oxidación permite que los fragmentos se conviertan en señales que ayudan a la célula a reconocer y a gestionar estos factores de estrés. Sin embargo, esta misma característica, como mencionaba, dificulta mucho su estudio, ya que las moléculas de señalización pueden formarse y desaparecer entre experimentos, lo que genera resultados erróneos. Otra característica y función es la función estructural que ocurre en la célula. La membrana biológica es un conjunto altamente complejo de lípidos autosociantes en el que están incrustadas una diversa gama de proteínas y otras biomoléculas. Se estima que la membrana celular promedio contiene miles de diferentes especies moleculares de lípidos. Esa notable variedad en la composición de las distintas membranas celulares y subcelulares implica considerables funciones asociadas con los detalles moleculares de la composición de la membrana. Por ejemplo, la membrana mitocondrial interna contiene lípidos, en particular la cardiolipina, que no se encuentra en ninguna otra membrana de la célula. Por otra parte, la composición de los ácidos grasos también varía ampliamente, pero no obstante, el patrón de los ácidos grasos tiende a conservarse dentro de cada clase de lípidos complejos. Existe evidencia sustancial de que a esta conservación de la composición está estrictamente controlada dentro de las células frente a una variedad de influencias externas, incluida la dieta. Sin embargo, no se sabe cómo se detectan los diferentes ácidos grasos ni cómo se ajustan sus niveles de manera adecuada. Por otra parte, también otra de sus funciones es el almacenamiento de energía. Funcionan como reservas de energía, siendo una fuente importante de calorías. La evolución ha favorecido a los organismos en los que los lípidos desempeñan un papel clave como fuente de energía. Almacenados principalmente en forma de triacilglicéridos, sirven como reserva energética y pueden ser oxidados para obtener energía inmediata. Este sistema metabólico ha sido esencial para la evolución de los eucariotas
superiores. La síntesis de ácidos grasos y la formación de triacilglicéridos en el retículo endoplasmático requiere un complejo conjunto de enzimas, lo que refleja una inversión genética en este proceso. Aún más importante es la oxidación de lípidos, ya que la incorporación de organismos procariotas como mitocondrias dentro de la célula eucariota fue clave en la evolución del metabolismo energético. Por otra parte, la regulación de este sistema implica que procesos como el transporte de intermediarios, la biogénesis mitocondrial y la partición del combustible. Las disfunciones de la oxidación de los lípidos en las mitocondrias y el almacenamiento de lípidos intracelulares y su transporte también están muy relacionados con las diversas enfermedades humanas. Por otra parte, también los lípidos actúan como aislantes térmicos y eléctricos. Desempeñan roles claves en la regulación de temperatura corporal y en la conducción de señales nerviosas. Los lípidos están, especialmente los triacilglicéridos, almacenados en el tejido adiposo subcutáneo, actúan como aislantes térmicos al reducir la pérdida del calor hasta el ambiente. Esta función es particularmente importante para animales o para seres en general que viven en climas fríos o acuáticos. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, es la grasa subcutánea, que forma una capa bajo la piel que recibe calor corporal, ayudando a mantener una temperatura constante. Este mecanismo es esencial para animales homeotermos de sangre caliente. Los blubber de animales marinos, por ejemplo, los mamíferos como ballenas, focas y pingüinos poseen una gruesa capa de subcutánea que no solo los aísla del frío extremo del agua, sino también que les sirve como reserva de energía durante periodos de escasez alimentaria. Otro ejemplo sería el tejido adiposo marrón. En algunos animales que hibernan, como osos o pequeños mamíferos, la grasa parda genera calor mediante un proceso llamado termogénesis, que no, hace que se vivan sin escalofríos. Esto permite sobrevivir a temperaturas extremadamente bajas. La baja conductividad térmica de los lípidos lo convierte en excelentes aislantes, ya que dificultan el intercambio entre cuerpo y ambiente. En el sistema nervioso, por otro lado, los lípidos son componentes esenciales de la mielina, una sustancia que recubre los axones neuronales. Este recubrimiento permite una conducción eficiente de las señales eléctricas. Por ejemplo, la vaina de mielina, que está compuesta por múltiples capas de lípidos y proteínas que rodean los axones de las neuronas. Actúa como un aislante eléctrico al actuar como resistencia eléctrica y al reducir la capacidad del axón. Esto permite que los impulsos eléctricos viajen más rápido mediante un mecanismo conocido como la conducción saltativa. Otro ejemplo sería la velocidad de transmisión, donde los axones mielinizados conducen señales de hasta 100 veces más rápido que los axones no mielinizados. Esto es crucial para funciones motoras y sensoriales más rápidas. Y por último, tal vez las patologías asociadas. La pérdida o daño de la mielina, como ocurre en enfermedades degenerativas, como la esclerosis múltiple, afecta gravemente la velocidad y eficacia de la transmisión nerviosa. Los lípidos son esenciales tanto para conservar el calor corporal como en ambientes fríos, como para garantizar una rápida transmisión de señales eléctricas en el sistema nervioso. Estas funciones son principales para que una célula funcione bien y de manera adecuada, y también funcione bien un organismo, sea un animal o un cuerpo humano. Gracias.